Estás de punto de encuentro, el placer de saludar a Sergio Palazzo, el titular del Sindicato de Bancarios. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto escucharlo. Igualmente, igualmente. Primero lo felicito porque hace pocos días fue reelecto titular del Sindicato de la Bancaria por un nuevo periodo. Sí, le agradezco mucho, fue una gran alegría ver cómo se volcaron los compañeros a las urnas y la ratificación que nos han dado por 4 años más a toda la conducción de la bancaria. Nos interesa mucho, Sergio Palazzo, es con quien estamos hablando, que la CGT marcha esta tarde a la Plaza de Mayo junto a la CTA y a movimientos sociales, pero no es toda la CGT. Me gustaría que usted haga una reflexión sobre eso y cuáles son los principales reclamos hacia el gobierno nacional. Bueno, en principio el reclamo central tiene que ver con un cambio en la política económica que nosotros consideramos a partir de determinados indicadores que nos está golpeando fuertemente a los trabajadores. Por más que el gobierno quiera mostrar números diferentes, hay caída del empleo, hay caída del consumo, hay caída de la actividad industrial consecutivamente todos los meses de este gobierno. Hay un nivel de endeudamiento fenomenal que va a condicionar a generaciones de argentinos y hay una clara decisión del gobierno en avanzar en una reforma previsional que, si sigue los lineamientos de lo que le dejó como informe las autoridades del Fondo Monetario en noviembre del año pasado, debería modificar la edad jubilatoria y el cálculo del haber previsional, y también han anunciado desembosadamente que después de la elección de octubre van a avanzar en una reforma laboral. Sí. Que tiene que ver mucho con la reforma laboral de lo que pasó en la República Federativa del Brasil, que fue el aniquilamiento del derecho laboral para los trabajadores, sí, y prácticamente la desaparición de sus organizaciones sindicales como tales. Yo lo siento, Sergio, eso como una amenaza del gobierno, como diciendo, miren que cuando terminemos, nos den el apoyo o no, el 22 de octubre, acá cambia toda la política laboral y entonces aprietan por ese lado, ¿no? No es una amenaza, es lo que pretenden hacer decididamente, ellos no amenazan. Si hay un gobierno que tiene claro hacia dónde va, son ellos. Yo siempre digo que no es un gobierno a prueba y error y si se equivoca corrige, no maquilla. Es un gobierno de si pasa, pasa. Ellos saben lo que quieren, lo que vinieron a buscar. Y en definitiva lo que han venido a buscar, no nos engañemos, es recuperar el empoderamiento que ganaron los sectores populares en gobiernos progresistas. Y ese empoderamiento es sometiendo con salarios por debajo de la inflación, sometiendo a los trabajadores sin convenios colectivos o con leyes a la baja, sometiendo a una sociedad a condicionamientos de un financiamiento externo para poder sobrevivir, mientras el Estado decide no cobrarle impuestos a las grandes empresas agroexportadoras de la nación. Ellos saben muy bien lo que quieren, saben hacia dónde van y el eje central es recuperar ese empoderamiento y una de las formas es precisamente una reforma laboral. Claro. Ahora, Sergio Palazzo, titular de Sindicatos de Bancarios. Ahora, digo, Sergio, no toda la CGT para. Entonces, el otro lado tiene que ver algo que nosotros de este lado decimos que hay que reclamar. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa en el otro lado que no adhieren, por decirlo así? Mira, el primer análisis que hago respecto a los compañeros que se han manifestado contrario a la movilización es que están en el lugar equivocado. Digo, si a nosotros el Consejo Directivo de la CGT y particularmente el Triunvirato convoca a todos los secretarios generales de los gremios a un plenario en Ferro para resolver una movilización para el día 22, la movilización se hace, se votó, fue el espacio de debate que tuvieron para expresarse, nos expresamos todo y se votó por unanimidad, yo no vi que nadie levantara la mano en contra. Si hubieran levantado la mano en contra, tampoco tienen la opción porque la mayoría resolvió otra cosa, pero al menos encontraría un justificativo, por lo tanto no lo tienen. Lo segundo, hacen una lectura equivocada del proceso electoral, porque dicen, bueno, ha habido un proceso electoral, hay que escuchar las urnas, no es momento de una marcha. Si la lectura del proceso electoral tiene que ser una sola, y es que 2/3 de la sociedad votó en contra de este modelo político, económico y social, y si se mantienen con ese tercio haciendo las cosas que hacen, es porque hay un movimiento obrero que no está articulando la protesta social por un lado, y hay una oposición fragmentada que se va a hacer votar como opositor y después terminan siendo funcionarios al gobierno detrás de vaya a saber qué intereses, ¿no? Entonces me parece que la lectura es equivocada y están en el lugar equivocado. Si uno pertenece a una organización y no está dispuesto a cumplir el juego de la democracia cuando se vota y se decide algo por mayoría, que en este caso fue por unanimidad, debería replantearse si tiene que ser
seguir en el lugar donde está, ¿no? ¿Y esta movilización puede ser la antesala a un paro, es el comienzo de una lucha así que va en ese sentido? Mirá, lo que se votó en Ferro fue la movilización del 22 y la convocatoria a un confederal que resolviera profundizar las medidas de acción directa, incluida un paro nacional, a debatir en el confederal. Así que calculo que después de la movilización lo convocarán, nos juntaremos, analizaremos, discutiremos y cada uno llevará su posición. Lo que yo vi en ese plenario de Ferro, que salvo muy poquitas expresiones de algunos dirigentes que fueron quizá menos duros, guardaron silencio, el resto de los secretarios generales tuvimos una posición muy clara de confrontar con este gobierno con un plan de lucha. Lo que está diciendo Sergio Palazzo también transmite algo, Sergio, que es muy importante y que es una lucha, y que es la lucha que ustedes entienden que hay que librar contra el gobierno. Es que frente a los reclamos el gobierno no cambia nada. O sea, yo comparto mucho lo que usted dijo, porque eso es la convicción que tiene en el plan que tiene, lo tira, si pasa, pasa, si no sigue, si no después vuelve en algunos meses, pero no escucha, es una pared, y a mí me parece que ahí viene el razonamiento de cómo hay que encarar la lucha desde ustedes, ¿no? Yo creo que hay que tener una articulación sindical y política, porque lo que va a impedir que estas políticas avancen es precisamente la articulación de la protesta social por parte del movimiento obrero. Y el que tiene que confluir obstruyendo la posibilidad de que avancen vía la legislación son los partidos que fueron votados para ser opositores. Si logramos articular ese escenario político sindical, creo que el gobierno no va a avanzar. Ahora, si cada uno sigue cuidando sus intereses y su quintita, me parece que vamos por mal camino. Es muy parecido a la política de los 90 que la dirigencia de los 90 también. Muy bien, Sergio, muchas gracias por este contacto y veremos la repercusión de una marcha que para mí es muy importante y que va a medir también el sector de los trabajadores, reclamándole a un gobierno que hasta ahora se muestra muy, muy insensible. Había un discurso que era ellos escuchaban a los que no coincidían con ellos, todo lindo, todo mucha felicidad, mirar para adelante, pero es al revés. Eso es falso, porque cuando tuvo que escuchar a los trabajadores en el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, lo resolvió por decreto poniendo el salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea de pobreza. Así es. Es falso cuando el Congreso de la Nación, que es el diálogo por excelencia de un sistema republicano, votó una ley antidespido y el presidente la vetó. Qué barbaridad. Sergio Palazzo, un abrazo, Sergio, muchas gracias, siempre es un placer hablar con usted. Igualmente, Alejandro, un gusto.